11 de la mañana, 43 minutos. Nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Hay vocería a esta hora y habla la ministra Camila Vallejo. Y quien fuese además ministra del Trabajo de Salvador Allende. Un homenaje a ella y un reconocimiento y un caluroso saludo con mucho afecto a toda su familia y a quienes la conocieron. En segundo lugar, quiero señalar que durante esta semana seguimos con nuestra gira de ministros y ministras para hablar del plan Chile Apoya, un plan que como Estado busca recoger muchas de las problemáticas que viven familias en nuestro país, que todavía no logran recuperar empleos, que han quedado rezagadas en este proceso de recuperación económica y que busca también proteger a muchas mujeres que hoy día, además de no tener empleo, no tienen ningún tipo de apoyo para poder mantener a sus hijos y hijas. Como también a pymes que se han visto fuertemente golpeadas por la pandemia y por la situación económica, y también aquellos sectores, aquellos territorios que también se han quedado rezagados, como por ejemplo los territorios que se sustentan en la agricultura familiar campesina o en la minería. Nuestro ministro esta semana, de hecho la ministra del Trabajo y Cultura, hoy día está en la región del Biobío. Mañana yo misma estaré en la región de Los Ríos. El miércoles la ministra de la Mujer estará en la región de Atacama. El día jueves el ministro de Vivienda en Tarapacá, la ministra de Minería y el ministro de Economía en Antofagasta, el ministro de Agricultura en el Maule, la ministra del Deporte y la ministra de Defensa en Aysén. Además, la ministra de Bienes Nacionales en Tarapacá el día jueves. Y el día viernes, la ministra de Desarrollo Social en la Araucanía y la ministra de Medio Ambiente, el ministro de Obras Públicas en Ñuble. Como verán, nuestros ministros y nuestras ministras no solamente están cumpliendo con el mandato que le ha hecho el presidente de la República de estar en regiones, de estar en terreno, sino que también están respondiendo a una ciudadanía que, siendo más crítica, requiere a un gobierno en terreno para dar cuenta del trabajo que estamos haciendo. Y este trabajo no es solo respecto al plan Chile Apoya, sino que también a la alternativa que hemos presentado al quinto retiro, una alternativa que a partir del diálogo con la y los parlamentarios busca alivianar la carga de sobreendeudamiento que está sufriendo en nuestro país tanto los sectores más vulnerables como las familias de ingresos medios. Y esto tiene que ver con deudas por vivienda, tiene que ver con deudas adquiridas por salud, que genera una situación dramática en muchas familias en nuestro país, como aquellas mujeres y aquellos niños y niñas a los cuales todavía no se les paga la pensión alimenticia, o aquellas familias que han adquirido créditos de consumo y que no pueden pagar. Esa es la propuesta que hemos estado. Y además de servicios básicos, que también es un problema que nos han levantado muchas familias que no tienen la capacidad de pagar sus deudas por servicios básicos. Esa es la propuesta que hemos construido. Hoy día tuvimos comité político, estamos en reunión también ahora en paralelo con los presidentes y presidentas de partidos de las dos coaliciones de gobierno y muy tranquilamente estamos a la espera, evidentemente, de lo que va a ser la votación el día de hoy. El llamado a la responsabilidad. La inflación en nuestro país es una realidad. El sobreendeudamiento es una realidad y a la inflación hay que combatirla. No podemos ser agentes pasivos de la inflación. Esto se está viendo en las ferias, se está viendo en los supermercados, esto está golpeando a mujeres, a familias trabajadoras en Chile y por lo tanto tenemos que combatirla y tenemos que frenarla. Y por eso estamos proponiendo esta medida alternativa, para evitar que el día de mañana, a fin de mes, la familia que quizá pudo retirar 100.000 pesos, 150.000 pesos de sus ahorros previsionales, tenga que enfrentarse a un alza inflacionaria aún mayor de la que tiene que enfrentar ahora. Porque ese recurso que va a retirar y que probablemente los deje en cero en su cuenta, les va a mantener una situación mucho de mayor agobio a fin de mes. Y ese es el compromiso que nosotros hemos asumido, hacernos cargo de necesidades, pero también combatir la inflación, que es una realidad en nuestro país que golpea fuertemente a las mujeres. Hay mujeres, por ejemplo, que están en una situación compleja, son madres solteras, madres que mantienen a sus hijos pequeños y pequeñas, y para ellas tenemos el plan Chile Apoya. ¿Queremos evitar que tengan que pagar más por los insumos básicos? Queremos evitar que tengan que pagar más por los insumos básicos, pero también estamos ofreciendo apoyos por parte del Estado. Tenemos el IFE laboral para que se puedan reincorporar al mercado laboral y si no, el subsidio protege,
que son 200.000 pesos justamente mensuales para poder sostener lo que significa alimentar a un bebé, alimentar a un niño, y aquellas mujeres que no tienen posibilidad de tener a su hijo en la cuna tienen la posibilidad de mantener el cuidado de sus hijos, pero con este apoyo del Estado, entre otras políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que estamos trabajando y hemos trabajado en distintas medidas para atender a necesidades concretas de la familia al mismo tiempo que combatimos la inflación que está sumamente alta en nuestro país. ¿Preguntas? Ministra, buenos días. Buenas tardes, casi. Queremos saber si finalmente el Ejecutivo va a ingresar indicaciones que permitan ampliar las condiciones por las cuales podría los cotizantes retirar hasta el 10%, desde la iniciativa del Ejecutivo, digamos. La especificación de esas indicaciones y también si es que el Ejecutivo se ha puesto en el escenario de la votación de hoy, específicamente en el caso de que ambas iniciativas sean visadas en la Cámara. Bueno, nosotros y nosotras estamos jugados y jugadas porque se apruebe la alternativa que hemos presentado como gobierno y no prospere esta medida que va a generar una espiral inflacionaria. En segundo lugar, indicaciones, lo mencionábamos el día de ayer, evidentemente, por ejemplo, para evitar que autoridades puedan hacer uso de esta alternativa de retiro para pagar y financiar deuda. Y cualquier otra medida o cualquier otra indicación será comentada en su momento, respectivamente por el ministro secretario general de la Presidencia. Lo que sí quiero señalar es que el día de hoy va a ingresar, que no es indicación, es la reforma para garantizar la no expropiabilidad de los ahorros de las y los trabajadores. Es un compromiso que hemos hecho públicamente, se lo hemos comprometido a un sector del Parlamento que le inquietaba esa posibilidad y para mayor tranquilidad eso se va a ingresar el día de hoy. Estaríamos cumpliendo como gobierno y esperamos que ellos que han solicitado esta medida también cumplan con su palabra. Sí. Ministra, buenas tardes. ¿Si podría precisarnos en qué consiste esta norma de inexpropiabilidad? Si entra con alguna urgencia y si este proyecto ha sido conversado con convencionales, digamos, del sector de gobierno para que ellos se coordinen con ustedes en el marco de las acciones que está llevando adelante la convención. Y lo segundo es si el gobierno es partidario de un proyecto de ley que se va a presentar esta mañana para decretar feriado el lunes 2 de mayo. Bueno, a ver, la propuesta de inexpropiabilidad significa que los ahorros que son de las y los trabajadores no son sujetos de expropiación. Así de simple. Y evidentemente el tiempo que se tramite es algo que se conversa con los parlamentarios que han solicitado esta medida. Esto es totalmente compatible con las posiciones que ha fijado la Convención Constitucional. Y en esto tenemos que ser sumamente claros y claras, y si es necesario reiterarlo, lo vamos a hacer. Ni el Gobierno, ni la Convención, ni las y los parlamentarios de las coaliciones de gobierno están buscando la expropiación de los fondos. Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestras intenciones, no está en nuestra voluntad ni en nuestra imaginación. Y eso lo ha demostrado tanto la Convención como lo estamos demostrando con esta medida. Podrán haber optado caminos distintos, pero el objetivo es el mismo, ¿ya? Que es garantizar, avanzar hacia un sistema de seguridad social donde tengamos componentes de solidaridad como sociedad, pero también garantizamos que los ahorros de las y los trabajadores son suyos. Y respecto a lo de las propuestas de algunos parlamentarios, sí. Todo esto son conversaciones. Yo creo que las relaciones en política tienen que basarse también en reciprocidad, atendiendo a las necesidades de la gente, y esperamos que en ese sentido las iniciativas y las propuestas de los parlamentarios también se condigan con un buen trato y una buena recepción de las propuestas del Ejecutivo, sobre todo cuando estamos hablando en este contexto del quinto retiro. ¿Y el 2 de mayo? A eso me refiero. Ministra, buenos días. Quería preguntarle, hay dos encuestas en las últimas horas que muestran un alza en la desaprobación del presidente Gabriel Boric en torno a los 10 puntos, más o menos coinciden estas encuestas. ¿Hay alguna autocrítica al respecto? ¿Se han evaluado estas cifras? Lo hemos dicho, que más que nosotros con las autocríticas lo hemos conversado tanto en los comités políticos como en los encuentros de gabinete, pero somos un gobierno que también avanza.
y no se queda de brazos cruzados ante la crítica de los distintos sectores de nuestra ciudadanía con quien empatizamos. Y sabemos que hay muchas preocupaciones, pero por eso estamos tomando cartas en el asunto. Y seguimos con nuestro programa. De hecho, mañana parte los diálogos tributarios porque necesitamos ingresar la reforma tributaria y esto es un mensaje importante para todos aquellos y aquellas que nos piden mayor esfuerzo en materia fiscal. Necesitamos una reforma tributaria para financiar los distintos proyectos e iniciativas que se nos solicitan. Necesitamos avanzar en esa dirección y estamos avanzando en esa dirección. Mañana parte ese diálogo porque la reforma tributaria debería ingresarse en junio. Estamos avanzando en las negociaciones, el acuerdo para el salario mínimo, alcanzar los 400.000 pesos este año. Estamos avanzando además en los diálogos prelegislativos para la reforma de pensiones, que estamos trabajando intensamente para poder ingresarla cuanto antes. Sabemos que hay tiempos que se requieren en su diálogo, pero nuestra manera de dejar atrás este sistema de abuso de la AFP, en donde además la ciudadanía tiene una profunda desconfianza que compartimos, está también avanzando esa construcción para el ingreso de la reforma de pensiones, como también las mesas de trabajo por las 40 horas y prontamente también el inicio de los diálogos sobre el Sistema Nacional de Cuidados, que es algo que también se ha puesto sobre la mesa a propósito de la pandemia, la crisis de los cuidados en nuestro país. Entonces, está bien, tenemos una ciudadanía más crítica, sabemos que la contingencia también muchas veces se come la agenda, pero nosotros no nos olvidamos de nuestros compromisos programáticos, ni tampoco le sacamos, como se dice en buen chileno, el poto a la jeringa respecto a los temas que son contingentes y que aquejan en el día a día a nuestra población. Y por eso hemos sido capaces y muy claros de levantar la propuesta Chile Apoya, como también la alternativa a un retiro, ¿cierto?, que busca ser mucho más responsable, que les permite hacer uso de esos recursos, pero evitando una espiral inflacionario que va a terminar impactando no solo a la misma gente las mismas personas que retiran, sino que aquellos que ya no tienen fondos o que ni siquiera tienen cotizaciones en las AFP. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Sobre la convención, ¿cómo ve el ánimo de lo que está ocurriendo en este proceso y particularmente los distintos emplazamientos de senadores, comenzando por el presidente del Senado hacia abajo, para que el gobierno se involucre e incida en el rumbo de la convención? Nosotros entendemos cuáles son nuestras responsabilidades y esperamos que todos los poderes del Estado también entiendan cuáles son las suyas. Porque si llegamos a este proceso constituyente fue porque el conjunto de la sociedad determinó que era importante y fundamental para el futuro, presente y futuro de nuestro país, contar con una nueva constitución y unas nuevas reglas del juego. Y en eso estuvieron actuales senadores, como ciudadanos que no tienen y ciudadanas que no tienen algún cargo de autoridad. Y por lo tanto nosotros hemos dicho, no somos neutrales a la convención, asumimos cuáles son nuestras responsabilidades porque queremos contar con una nueva constitución al momento del plebiscito de salida. Y por eso somos también muy claros y claras en comunicar qué cosas son las que están quedando en el texto final y qué no, y qué son cosas que podemos valorar de los avances y del trabajo incansable que han tenido la y los convencionales respecto a aquellas cosas que probablemente puedan ser más críticas. Y por otro lado, la y los senadores también tienen que, militantes de partido, asumir su responsabilidad en el marco de un diálogo político y democrático. Y en eso yo quiero ser y queremos ser sumamente claros. La Convención Constitucional ha adoptado un acuerdo de mayorías, con el quórum más alto posible dado en la regla del juego democrático, que son los 2/3, que un nuevo sistema político de bicameralismo asimétrico, que tiene que seguir resolviendo algunos aspectos, por ejemplo, como la Cámara de las Regiones, que tiene que resolver otros aspectos como los artículos transitorios y donde todavía hay mucho espacio de conversación. Lo que no queremos es que hayan defensas corporativas. Lo que sí queremos es que haya un diálogo abierto, franco y responsable respecto a los temas que como país estamos desarrollando a través de la Convención Constitucional. Entonces, yo pediría, y atendiendo las preocupaciones de un Senado que además juega un rol importante en el marco de las propuestas y las reformas estructurales que queremos empujar como gobierno, es que todos entendamos que la responsabilidad del éxito de la Convención la asumamos como una responsabilidad colectiva y no de un solo sector de nuestro país. Bien, muchas gracias. Hasta luego.